Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde, el que en esta segunda temporada se enfocará en un proceso histórico para Chile, como lo es la construcción de una nueva constitución. En ese contexto, queremos conocer las propuestas de medio ambiente de los candidatos a la Convención Constituyente, de todos los sectores políticos, comenzando con aquellos que por profesión, cargo o trabajo en los territorios, tienen una trayectoria y experiencia en este tema. Pero antes de seguir contextualizando el capítulo de hoy, quiero contarles que de aquí en más tendré una compañera de labores para los programas de este podcast. Ella es Camila Mardones, periodista egresada de la Universidad de las Américas. ¿Cómo está ahí, Camila? Bienvenida, a la Década del Cambio. Hola Waldo, muchas gracias. Yo estoy muy bien y feliz de participar en este increíble programa que aporta al debate ciudadano en torno a temas ambientales. Así que feliz. Muchas gracias a ti, Cami, por sumarte a este proyecto. Nosotros felices de tenerte con nosotros y que aporte con las preguntas y con la producción de nuestros programas. Así que, bueno, Cami, te cuento que en esta, como decía la introducción, en esta segunda temporada nos enfocaremos en este proceso constituyente, y en el primer capítulo tuvimos con nosotros al ex ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, con quien conversamos sobre el decálogo del Constituyente Verde, iniciativa promovida por la organización Recicla la Política y que indica los temas que deben propiciar los constituyentes que busquen una constitución ecológica para Chile. Pero en esta oportunidad queremos entrar de lleno al debate con los candidatos a la convención. Para ello nos trasladaremos virtualmente hacia la región de Valparaíso, específicamente al Distrito 6, para conversar con Hernán Ramírez, candidato por la lista de Movimientos Sociales, y José Antonio Valenzuela, que va a la elección de los constituyentes por el partido Evópoli. ¿Cómo están, Hernán y José Antonio? Bienvenidos a la Década del Cambio. Hola, Waldo. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y contento de estar en esta instancia y poder conversar junto a Camila y a José Antonio sobre el desafío que implica esta nueva constitución. Perfecto, bienvenido, Hernán. Muchas gracias por sumarte. ¿Qué tal, Hola. José Antonio? ¿Cómo estás tú? Hola Waldo, hola Camila, muy contento de haber recibido esta invitación, muy contento de haber sido considerado para hablar sobre un tema tan importante como la protección y el cuidado del medio ambiente para el Chile que viene, y feliz también de compartir esta instancia con Hernán, que probablemente tiene mucho más conocimientos que yo en el tema, así que encantado de que estemos compartiendo acá esta instancia. Muchas gracias por tus palabras, José Antonio. Bueno, antes de comenzar, les cuento que La Década del Cambio, como le dije, es un podcast de Codex Verde que es apoyado en esta segunda temporada por la Facultad de Comunicaciones y Artes de la UTLA, de la Universidad de las Américas, por Cyclo y por Landscape, ambas dos consultoras. Cami, ¿tú querías contar algo antes sobre este Distrito 6? Sí, además queremos destacar que el Distrito 6 está constituido por las comunas de Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Yayay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar. Bueno, José Antonio, comenzaremos contigo. Eres abogado y fuiste asesor legislativo del diputado Luciano Cruzcoque. Cuéntanos, ¿por qué decidiste lanzar tu candidatura y por qué elegiste este distrito y qué experiencias rescatas de tu labor como asesor que te pueda ayudar a contribuir en la formulación de la nueva Carta Magna? Mira, Camila, me parece excelente pregunta. Lo primero es que yo soy asesor legislativo, me tocó ser parte y estar muy cerca de todo el proceso en que se generó este acuerdo por la nueva Constitución y por la paz. También fui testigo de lo importante que fue ese momento, en un momento de crisis de grandes magnitudes, probablemente una de las crisis más importantes que ha tenido nuestro país desde la vuelta a la democracia. Nuestra institucionalidad estuvo en jaque, y yo creo que siempre vi esta salida constitucional
como una de las grandes salidas institucionales para una crisis que en algún momento parecía no tener salida, un túnel que no se acababa nunca. Entonces, ver la importancia de ese proceso constituyente a mí hizo y además entender que probablemente acá nos jugamos el futuro de Chile para los próximos 50 años, si es que no más, me hizo darme cuenta de lo importante que es y tener ganas de pasar de ser un espectador o un asesor tras bambalinas a ser protagonista de este proceso constituyente. Creo además que la juventud es necesaria. Los procesos constituyentes son por definición un proceso de diálogo intergeneracional. Tienen que estar todas las generaciones presentes y por supuesto que la generación sub-30 que yo represento es importante también que esté ahí. Y por supuesto que de mi experiencia parlamentaria creo además que me llevo muchos aprendizajes que pueden servir para este proceso constituyente. En primer lugar, el hecho de haber estado en una cámara política donde se discute día a día y donde la principal tarea es llegar a acuerdos en un sinnúmero de temas. Y algo que me pasó, que vi poco en la Cámara de Diputados una disposición a llegar a acuerdos, a conversar con el otro, a entender el punto de vista del que está al frente, y creo que si no generamos ese espíritu y si que no entramos con esa visión a este proceso constituyente puede fracasar. Y la verdad es que mi principal meta es que este proceso constituyente sea un éxito, que termine con una nueva constitución y con un plebiscito que ojalá pueda ser aprobado de forma, ojalá, unánime. Perfecto, José Antonio. Por el lado de Hernán, bueno, Hernán es ingeniero en ejecución en pesca y que se ha desempeñado como consultor en temas de desarrollo sustentable en pesca artesanal y medio ambiente. Además, ha trabajado como encargado ambiental de la Municipalidad de Puchuncaví, consejero del Fondo de Investigación Pesquera y encargado de Fundación contra el Acoso Callejero en Oficinas Ventanas, además de ser investigador asociado en Fundación Terra. Hernán, luego un repaso por tu currículum, tu candidatura tuvo su génesis en la sede El Caracol, de Orcón, donde miembros del Centro Cultural de esta localidad de Orcón y del colectivo Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia te respaldaron. Mi pregunta va relacionada igual a lo de José Antonio. ¿Por qué decidiste aceptar este desafío para la candidatura? Y si es que es una gran responsabilidad el ser apoyado por organizaciones que han luchado tantos años por vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Mi historia en la zona de Quintero Puchuncaví y comienza el año 97 cuando llego a trabajar con los pescadores artesanales en Ventana. A poco tiempo de estar trabajando con ellos en un cultivo de moluscos, la autoridad sanitaria cierra el cultivo, prohíbe la venta de los moluscos, básicamente porque detecta altas presencias de metales pesados. Desde esa época me comprometo a ayudar a tratar de revertir esta situación de abuso. Vimos en esa época cómo a los pescadores se les prohíbe comercializar moluscos, mientras las empresas que eran las emisoras de los metales pesados, la fundición de cobre, que en esa época era Enami, y el puerto de Ventana, que hoy día sigue operando ahí en la zona, básicamente ellos siguen trabajando, no se les pidió en aquella época ninguna mejora en sus tecnologías, y se corta por lo más delgado. Los pescadores en este caso eran los que tenían que perder su posibilidad de trabajo. Esa situación a mí me afectó fuertemente. Y no solo eso, empezar a ver que el entorno de las personas, de los amigos, de la familia de los pescadores, mucha presencia de cáncer y otras enfermedades. Desde ahí vino un compromiso. Ayudamos a formar el Consejo Ecológico, del cual fui miembro en el año 2003, y posteriormente otras agrupaciones ambientales. Nos tocó involucrarnos cuando paralizamos Campiche, en el año 2009. Campiche era una termoeléctrica aprobada por el gobierno de aquella época, por la Corema, a construirse sobre un área verde. Esa es mi historia un poco en la Bahía de Quintero. Bueno, y después una serie de recursos durante diferentes gobiernos. Nos tocó enfrentar, y más o menos la tendencia era exactamente la misma, ya sean gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, la indiferencia a la situación ambiental de la comunidad, de la contaminación marina, de la contaminación terrestre, era algo transversal a todos aquellos gobiernos, y sigue siéndolo. Por lo cual, cuando me invitan al Caracol, a estos cabildos que se realizan en noviembre y diciembre, y me piden presentarme como candidato,
yo no me quedaba más que seguir comprometido, como estoy comprometido en estos temas, a asumir esa responsabilidad. Yo recuerdo que a fines del siglo pasado, 98, 99, cuando empezamos a conversar de los temas ambientales, un tema absolutamente tabú en la Bahía del Quintero. Ese tema no se hablaba. Ese tema era peligroso. Varias personas me dijeron, no hable de esos temas, son peligrosos, te puede pasar algo. Pero bueno, yo no tengo mucho miedo. Tengo fe, sé que de arriba me ayudan, del Altísimo, y lo hago y feliz. Así que asumí esta responsabilidad que es enorme. Claro. Y con la mejor disposición y con el mayor compromiso para sacarla adelante y lograr estar ahí y poder avanzar en la nueva constitución, un país mucho más justo, más democrático y en donde se respeten los derechos de las personas, también se respete el medio ambiente y pensemos también en las generaciones próximas. La Tierra, el planeta no se acaba con nosotros, a veces creemos que con nosotros se acaba el planeta. No, viene una nueva generación y vendrán muchas más. Así que hay que mantener y conservar un planeta para ellos también. Perfecto. Muchas gracias, Hernán, por compartir un breve repaso por tu historia. Ahora comenzaremos a ahondar en las propuestas y visiones de ambos candidatos respecto al Distrito 6, lugar que cuenta con dos tipos de problemáticas ambientales muy marcadas, como lo es la escasez hídrica que sufren comunas como por ejemplo Petorca y Cabildo, y la denominada zona de sacrificio, como recién lo estaba comentando Hernán, en las comunas Puchuncaví y Quintero y localidades aledañas. Pero Camila va a comenzar con estas preguntas. Bueno, para José Antonio, bueno, por años la provincia de Petorca ha sido y es considerada el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Y en un contexto de escasez hídrica, ¿estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Crees que la Constitución se debe establecer que el agua sea un bien nacional de uso público en el que se regule su entrega y aprovechamiento, asegurando siempre, en primer lugar, el consumo humano? Absolutamente, absolutamente. Primero, bueno, para la gente que nos escucha, aclarar que el agua es un bien nacional de uso público hoy, y lo ha sido desde hace muchos años, pero creo yo que así como los procesos constituyentes tienen efectos concretos, también tienen efectos simbólicos. Yo creo que es simbólicamente muy importante que nosotros esa regla que hoy está en el Código de Agua la traspasemos a la Constitución y que la Constitución diga que el agua es un bien nacional de uso público. Un segundo avance que creo que es fundamental que hagamos durante este proceso constituyente es lo que tú dices, Camila, que establezcamos en la Constitución que el consumo humano de agua y que el derecho al saneamiento son derechos humanos básicos y que por lo tanto son prioritarios a cualquier otro uso del agua. Nosotros tenemos que primero asegurarle ese consumo humano y el derecho al saneamiento, que son derechos humanos básicos, para después empezar a decidir a ver cuánta agua tenemos, a ver en qué se puede utilizar y cómo se asignan esos derechos. Que también es importante, hay que decirlo, es importante que sigan habiendo certezas para los distintos rubros que necesitan y que dependen del agua para funcionar, de que van a contar con este recurso para poder seguir manteniendo esos empleos que generan la producción de alimentos y una serie de cosas que se producen en base al agua. Pero eso tiene que ser una vez que nosotros hayamos cumplido con garantizar derechos humanos básicos como es el acceso a consumo humano. Y eso tiene que estar en la Constitución. Perfecto. José Antonio, por otra parte, has indicado que el conflicto del agua se soluciona con tecnología, infraestructura, más lluvia, mejor regulación y otras medidas. Dentro de esas medidas, ¿incluyes a la desalación? ¿Crees que sería una tecnología útil para el distrito que representas? Absolutamente. Yo creo que este es un problema extremadamente complejo. Es un peligro tratar de simplificarlo. Y como todo problema complejo, tiene muchas aristas y muchas formas de empezar a darle una solución. Está la constitucional, que es la que estamos hablando, pero la tecnológica yo creo que es fundamental. Y ahí está lo que tú mencionas, empezar a evaluar, porque Chile tiene un potencial para desalinizar agua salada que es gigante. Entonces el desafío acá, que yo creo que ha sido un desafío que el Estado ha estado flojo, es a fomentar la investigación, la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo tecnológico, y de que podamos empezar a implementar plantas de desalinización que nos permitan liderar este tipo este mecanismo para obtener agua potable, y que puede ser muy útil también para los sectores industriales, y así el agua que hoy se genera naturalmente pueda ir destinada al consumo humano.
Perfecto. Bueno, en ese sentido también quiero agarrarme de la última parte de la respuesta de José Antonio. Hernán, ¿tú estás de acuerdo con que se incorporen, por ejemplo, plantas de desaladora en la quinta región? Específicamente sé que había un proyecto ahí justamente en la zona del cordón industrial de Puchuncaví, Quintero. O sea, yo discrepo totalmente con la propuesta de Salador, especialmente en la Bahía de Quintero. La Bahía de Quintero tiene una carga ambiental enorme. Los últimos estudios señalan y reconocen que se han medido en Zapallar altos niveles de metales pesados, que es básicamente los metales pesados que son descargados en la Bahía de Quintero y que las corrientes trasladan hacia la zona norte. Hay dos proyectos, a pesar de toda la problemática ambiental que hemos visto, las intoxicaciones masivas en el año 2018 y las más de 10 intoxicaciones en escuelas durante los últimos 10 años, con niños, básicamente, que han sido las principales víctimas, los proyectos industriales en la bahía se han seguido aprobando. Tenemos un puerto aprobado, Oxequín, un puerto industrial para descarga de hidrocarburos y embarque de concentrados de cobre. Y tenemos, aparte de ese, tenemos dos proyectos de desaladoras. Un proyecto AES-Gener, que va a funcionar en base a carbón, con la termoeléctrica Nueva Ventana, y un proyecto de agua Aconcagua. En total, ambos dos proyectos implican una descarga diaria a la bahía de 8.400 toneladas de agua, o sea, de salmuera, que va a generar un mayor impacto a la situación ambiental. Yo no creo que pasa por más tecnología, muchas soluciones, pasa básicamente por darse cuenta que hay límites en el crecimiento y que hay cosas que ya no se pueden seguir construyendo. Seguir instalando paltos, es cosa darse la vuelta por el Valle de Aconcagua y ver cómo los paltos van creciendo cada vez más arriba, llegando casi a las lomas de los cerros. Esos paltos se están cultivando en una zona en donde no hay agua, en donde el agua está acá, en la parte baja y bombeada a la parte alta, y en donde básicamente son las comunidades las que están quedando sin agua. Estamos en un proceso de sequía desde hace años. Por otro lado, vemos proyectos como el de Vizcachita, en la zona de Putaendo, en donde quieren mover un río, porque justamente donde han descubierto que está el cobre está bajo el lecho del río. Entonces aquí veo que en general hay una baja reflexión respecto a cuál es el límite y hasta dónde podemos llegar. Creemos que esta generación ha de consumir poco menos que todo lo que está disponible, sin acordarse que van a venir nuevas generaciones. No, totalmente discrepo. Y estamos justamente en un distrito que está lleno de conflictos ambientales. No solo es el tema del agua de Petorca, o en el Valle de Aconcagua, o lo que ocurre en la Bahía de Quintero, sino también tenemos proyectos grandes mineros, lo que es División Andina de Codelco, las principales reservas de cobre. Hoy día Codelco las ve en la zona de los Andes. Entonces ahí vamos a tener otro conflicto, y un conflicto básico que se va a relacionar directamente con el agua. El agua que alimenta finalmente a la zona de la provincia de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quintero, se abastecen del agua de las napas de la Aconcagua. Río que cada día está más seco y que prácticamente llega sin nada de agua a su desembocadura en Concón. Hernán, en cuanto me voy a quedar con algo de lo que indicaste en tu última respuesta, en cuanto a los paltos, por ejemplo, en la provincia de Petorca, que sabemos que ha generado mucha controversia en cuanto a la escasez hídrica en ese sector. Si todo sale como quizá, por ejemplo, en cuanto a la reforma del Código de Agua, o más o menos que se indique en la Constitución el tema de priorizar el consumo humano, y se deroguen algunos derechos de agua de grandes agricultores de la zona, ¿qué futuro tendría este sector? ¿Qué otro tipo de alternativas podría haber para que este sector, que igual es rico en temas de suelos, ¿qué soluciones podría haber o qué podría resurgir? ¿Podría resurgir, por ejemplo, la agricultura de subsistencia, o a tu juicio debe existir un reordenamiento de las tierras agrícolas? ¿Cuál es el escenario post a que se deroguen estos derechos de agua y que quizá estas empresas agricultoras ya no puedan seguir produciendo al nivel que lo están haciendo hoy día? Bueno, la historia de Chile está llena de proyectos, bueno, no solamente proyectos, personas que son sacrificadas en función de actividades económicas. Es un momento que algunas actividades económicas también sean sacrificadas en pos de los derechos de las personas. Okay. Y si es necesario cortar los paltos y transformarlos en madera, habrá que cortar los paltos y transformarlos en madera.
Si esos derechos de agua han sido mal conseguidos o ilegalmente conseguidos, con toda razón tienen que esos paltos ser suprimidos. No podemos pensar en que todos quedemos felices. Acá es un recurso escaso en donde la prioridad es la comunidad. Esto de que las personas no tienen agua ni siquiera para bañarse no es un discurso, es una verdad, una realidad que en la zona de Petorca se vive día a día. ¿Y la industria de los paltos no es viable en el sector? ¿O se puede hacer a menor escala, por ejemplo? Tendría que ser a mucho menor escala. O sea, está claro que los paltos son un gran consumidor de agua y requieren agua. Entonces estamos acá decidiendo entre el agua para el palto o el agua para el abastecimiento de las personas. Y no cabe duda que la prioridad tiene que ser las personas. Para un mundo democrático, para un mundo en donde los derechos humanos están primero, debe ser eso. Pero en este mundo economicista o mercantilista, está claro que se privilegia el generar recursos, el generar dinero sobre los derechos básicos de las personas. Y las personas son las sacrificadas. Lo hemos visto en la Bahía Quintero. Sí, la Bahía Quintero es el mejor ejemplo al respecto. Y no es el único, lamentablemente. Perfecto. Bueno, ahora vamos al tema del cordón industrial o zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, que la conforman empresas como Endesa, Copec, Shell, ENAP, Gasmar, Oxiquim, Codelco, Cementos Biobío, Puerto Ventanas y las termoeléctricas de AES Gener, entre otras. Sí, bueno, y sobre ese contexto que hace Cami, una pregunta para ambos candidatos, comenzando con José Antonio. José Antonio, ¿crees que la existencia de esta y otras zonas de sacrificio en Chile deben ser zanjadas en la nueva Carta Magna? ¿O crees que hay otros mecanismos en la actualidad para hacerle frente a esta problemática ambiental? Porque si bien en la Constitución del 80 se indica que todos los chilenos tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, esto, como hemos visto en reiteradas situaciones, no se ha aplicado. Así es. Mira, la verdad es que las constituciones tienen un poder que es limitado para corregir situaciones de hecho injustas como la que sucede en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví. Y es posible que un texto bonito en la Constitución no venga a solucionar todos esos problemas. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que en la Constitución nosotros establezcamos estándares exigentes al Estado en materia de desarrollo sustentable, en el fondo que las decisiones de desarrollo social tengan que ir de la mano con una preocupación intergeneracional con las próximas generaciones y también con el entorno que nos rodea, para asegurarnos que nunca más comunas completas sean sacrificadas en pos de energía un poco más barata para el resto de la población. Eso no puede volver a suceder y la Constitución tiene la capacidad para garantizar eso. Y además creo yo que vamos a tener que empezar a planear y a diseñar mejores políticas públicas para corregir lo que está sucediendo en Quintero, Puchuncaví, para ir cerrando las fuentes contaminantes que están afectando a las comunas en el distrito. Y por supuesto que incorporar también la posibilidad de que las comunas y que las regiones se beneficien directamente de ciertos proyectos que pueden generar un impacto ambiental razonable y que sea aprobado en base a la normativa ambiental vigente. Hoy en día no solo tienen que asumir todos los costos, sino que se llevan cero o nada de los beneficios que generan esas actividades que se desarrollan en sus territorios. Y eso yo creo que también se puede solucionar a través de la Constitución. Perfecto. Y en tu caso, Hernán, ¿crees que debe haber un texto especial en la nueva Constitución referido a la existencia de esta zona del sacrificio? ¿O crees también que se puede avanzar paralelamente en otros mecanismos para comenzar a solucionar esta problemática ambiental que sufren miles de familias? Yo creo que ambas dos cosas, lo que tú propones. Uno, reconocer la situación. La situación ha sido inicialmente fue negada. Nosotros ya no estamos llamando zonas de sacrificio, nosotros no estamos llamando zonas en sacrificio. Básicamente porque el EN establece que no somos de sacrificio y que nosotros nos rebelamos contra ese sacrificio. Nosotros queremos cambiar la realidad, no aceptamos esta realidad. Y en nuestra postura de no aceptarla, nos llamamos ahora zonas en sacrificio y no de sacrificio, como de alguna forma también el concepto se ha ido desarrollando. Y al respecto yo quería hacer el alcance y leerlo, porque hay que leer lo que dice la Constitución y los riesgos de tal vez redactar cosas así muy, muy floridas y que parecieran que con redactarla quedamos y solucionamos los problemas. La
Constitución en el 19, en el artículo 19, octavo, señala el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es la garantía. Es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Yo creo que suena perfecto casi. Uno diría, wow, se reconoce el derecho de todos a vivir en un ambiente libre de contaminación. Claro. En realidad, eso es letra muerta. Vemos que los proyectos igual se aprueban. Vemos que el concepto finalmente en la ley base del medio ambiente de contaminación, que para ti, para mí y para todos es algo que no hace daño. No. La ley base del medio ambiente no establece que es algo que te haga daño la contaminación. Es lo que está establecido como norma. Y cuando esa norma se supera, hay contaminación. Entonces, revisamos nuestras normativas de calidad ambiental y las comparamos con otros países y nos damos cuenta que nuestra normativa es una verdadera aberración. Y no estoy exagerando ni le estoy poniendo nada al concepto de aberración. Es así. Yo he hecho el esfuerzo, el ejercicio de comparar la normativa nacional de calidad, tanto de material particulado como dióxido de azufre y de los otros pocos contaminantes que tenemos regulación para proteger la salud de las personas. Solo son 7. Y lo he comparado con las otras normas de otros países y es realmente impresionante cómo el Estado ha establecido y ha decidido que los chilenos vivamos en condiciones de aire por sobre lo autorizado y lo permitido en cualquier otro país relativamente desarrollado o países de la OCDE. De la misma. ¿Sí? Perdón, en cuanto a lo que estamos hablando, bueno, de hecho, en el primer capítulo conversamos con Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente, y él señaló, y de hecho me acuerdo que te citó a ti, que habían tenido unas controversias ahí, él señaló que quizá a su gobierno le faltó una crisis como la que hubo en el 2018 con las intoxicaciones para ser un poco más ambicioso el plan de descontaminación que finalmente en ese momento fue delegitimado por la Contraloría. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación de que, por ejemplo, faltó una, para generar planes mucho más exigentes, faltó algún puntualizar, por ejemplo, o alguna crisis ambiental como el que hubo en 2018 con las intoxicaciones? Yo creo que, primero, Mena tiene muy mala memoria, absolutamente mala memoria. Parece que no recuerda cuando fue citada a la Comisión de Medio Ambiente en enero del 2018, junto con el Contralor Bermúdez. Y él defendió su plan de descontaminación hasta el final. Dijo que lo iba a modificar antes de terminar el gobierno y que lo iba a presentar de nuevo. Nunca lo hizo. Se fue y posteriormente cuando se genera la comisión investigadora en 2018, que tuvo 2 roles, que fue investigar las intoxicaciones masivas y paralelamente a eso, investigar sobre por qué el plan de descontaminación, en vez de reducir los contaminantes, permitía que las empresas emitieran más contaminantes. Él simplemente no fue a la comisión investigadora. Yo creo que el Marcelo Mena le debe disculpas, no solo a Quintero y Puchuncaví, le debe disculpas a todo el país por su pésima gestión ambiental durante su periodo tanto como subsecretario como ministro. Y no solo a Quintero y Puchuncaví, también a Huasco. El plan de descontaminación, el plan de prevención, disculpa, aprobado en Huasco, tiene los mismos vicios que el plan que fue rechazado por Contraloría para Quintero y Puchuncaví, en donde Codelco, AESGENER y ENAP podían aumentar sus emisiones de contaminantes. Y hasta el final, él, en esa comisión de enero del 2018, él defiende el plan de descontaminación y que era una maravilla. Entonces, su baja capacidad de autocrítica de Marcelo Mena a mí me sorprende. Perfecto, y bueno, aquí tenemos un debate intraprogramas, extraprogramas. Bueno, vamos a hablar con José Antonio ahora, que tenemos una pregunta para él de uno de nuestros auspiciadores, que es Cyclo, y dice relaciona a que existen otras constituciones en el mundo que hablan de la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Qué opinas tú sobre eso, José Antonio? ¿Qué opinas sobre la inclusión de los derechos de la naturaleza en la nueva constitución? ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, yo, Waldo, estoy más por establecer un deber estatal y quizás también de la ciudadanía de proteger la naturaleza, pero creo que los que somos sujetos de derecho y que tenemos que ejercer esos derechos y custodiar que se cumplan, somos las personas y darle a la naturaleza derechos como se le dan al ciudadano, no me parece que sea la forma de legislar en materia constitucional. Perfecto. Totalmente de acuerdo con José Antonio. Bueno, Cami, tú tienes una pregunta para Hernán.
Para Hernán, bueno, has indicado en alguna oportunidad que la nueva constitución se debe asegurar autonomía de la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Por qué no son autónomos en la actualidad y de qué forma podrían llegar a esa autonomía que indicas y qué implicancia tendría en ello? Con respecto a la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene un rol fundamental en que la normativa se cumpla, se lleven a cabo, las normativas ambientales me refiero, así como también las autorizaciones ambientales para los proyectos, está bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente. Por otro lado, el Servicio de Evaluación Ambiental, de la misma forma, depende básicamente del Ministerio. Estas dos entidades que son fundamentales en los temas ambientales, se requieren blindarlas de las presiones políticas, incluso económicas que puedan tener. La única forma de blindarlas es sacarlas del ministerio y llevarlo a una situación similar a la que pueda tener Contraloría o pueda tener el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que sea independiente, que sea autónoma, que tenga sus recursos propios, de manera que puedan cumplir su función libre de las presiones tanto políticas como económica, que aquí los temas ambientales, estamos hablando de proyectos, algunos que por ejemplo, Campiche, esa termoeléctrica que se construyó finalmente en Ventana, era 500 millones de dólares de inversión. Hay otros proyectos que son de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, entonces la presión es enorme, los gobiernos obviamente quieren crecer económicamente, quieren exhibir crecimiento en el Producto Interno Bruto, y para ellos la inversión es fundamental, por lo cual muchas veces no les interesa los impactos ambientales, creen que con el tiempo se irán arreglando, el próximo gobierno los irá solucionando. Pero finalmente lo que hemos visto y lo que hemos experimentado en la Villa Quintero es que el gobierno que viene a continuación no lo soluciona, simplemente chutea el problema. Por lo cual se requiere a estas instituciones blindarlas de cualquier presión de manera que hagan su pega. Lamentablemente la Superintendencia de Medio Ambiente no hace su pega. Y eso lo vemos diariamente en la Villa Quintero. Tenemos denuncias ingresadas desde Fundación Terra respecto al incumplimiento de AESGENER. El año pasado todavía no tenemos ninguna novedad ni noticia de que se haya iniciado un proceso sumario en contra de estas empresas. Por lo cual es fundamental eso. Perfecto. Y en tu caso, José Antonio, perdón, Camila, en tu caso, José Antonio, ¿estás de acuerdo con esta afirmación que hace Hernán o esta propuesta de sacar a la superintendencia o el servicio de evaluación ambiental del organigrama, por ejemplo, del Ministerio del Medio Ambiente, de que sean entes autónomos, o preferirías que sigan siendo parte de esta institucionalidad ambiental como siempre? Mira, yo en principio estoy de acuerdo con la lógica que hay detrás de lo que dice Hernán, de forma general, de que es bueno que hay un sinnúmero de instituciones que tienen un rol técnico y que es bueno que se despoliticen un poco, que no se ocupe, que no se meta en la superintendencia de medio ambiente, que no se meta tampoco en otro tipo de superintendencia o organismos técnicos a personas para pagar favores políticos, que es lo que pasa mucho cuando depende algo directamente de un ministro. El ministro pone a los de su color político, a los de su signo y a su militancia, y la entidad empieza a funcionar y se deteriora su rendimiento. Ahora, también hay que decir que hay algunas superintendencias que tienen el mismo sistema de funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, como podría ser la ex Superintendencia de Valores, o Comisión de Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones, que algunas tienen igual, o sea, algunas tienen mejor funcionamiento y han logrado mantener una cierta independencia y rigor técnico. A pesar de seguir bajo el alero de un ministerio, pero en principio yo creo que estoy de acuerdo con la lógica de que politicemos las instituciones técnicas. Esto mismo que estamos hablando para el Ministerio del Medio Ambiente también va a correr para otro tipo de instituciones que yo creo que muchas veces se politizan en exceso, pero también tenemos que corregir otros errores que hay detrás de que muchas veces instituciones como la Superintendencia del Medio Ambiente no funcionen, y es que la gestión de las personas en el Estado es muy mala, y nosotros no tenemos, en general, las personas que entran al aparato estatal no lo hacen por mérito, hay poca injerencia de la alta administración pública en la designación de roles, y eso también se puede mejorar. Junto con lo que dice Hernán de despolitizar ciertas instituciones que son clave y que son técnicas, también tenemos que empezar a exigirle mayor nivel de rigor técnico, de que la alta administración pública sea la regla general, de que haya un estatuto laboral más flexible que permita armar equipos de excelencia que funcionen bien.
porque pareciera en Chile que todo pasa por las leyes. Nosotros somos súper legalistas, entonces creemos que para todo hay que modificar la ley, pero muchas veces también para que una institución como la Superintendencia del Medio Ambiente funcione bien, necesitamos también armar una orgánica y una gestión en las personas que trabajan ahí que permita que ese servicio sea más eficiente y haga mejor la pega. Entonces yo a lo que dice Hernán lo complementaría también con eso, con que empecemos a incorporar estándares de calidad, de meritocracia en el aparato estatal. Ok, José Antonio, muchas gracias, muy interesante la propuesta también. Bueno, estamos llegando ya al lapso final de este programa con los candidatos del distrito, este distrito tan simbólico en las luchas ambientales como lo es el Distrito 6. Pero antes, y como tenemos como esta sección en nuestro programa desde que comenzó, porque obviamente estamos en un contexto todavía de confinamiento, en la cual nuestros invitados tenían alguna recomendación cultural para nuestros oyentes. No sé si tienen algo que recomendarnos, Hernán, en cuanto a algún libro, alguna película, documental relacionado con medio ambiente, sustentabilidad, que es lo que sostiene nuestro programa. Sí, bueno, hay varias cosas que son interesantes de recomendar y de ver. Y a mí, sensiblemente, una película muy antigua, que igual uno lo encuentra por ahí buscando en YouTube, es la película de Chico Méndez, la pelea por defender la Amazonía, una película que es como de la década del 90. Perfecto. Por ahí yo siempre les recomiendo, véanla, porque es interesante la película, el compromiso, los temas ambientales. Y también los sacrificios donde hay que llegar para efectivamente poder hacer una transformación. Y con algo más cercano, mi sugerencia es que lean el balance ambiental de Terran del 2020. Trae mucha información buena, fiable, actual, sobre lo que ocurrió en el 2020 en diferentes temas, entre ellas las zonas de sacrificio, los temas de sequía, los temas hídricos, los temas mineros. Perfecto. Y que lo pueden encontrar en la página de Fundación Terra, que está ahí disponible para todos. Ahí lo dejamos más que recomendado. Vamos a hacer un compilado de todas las recomendaciones de los candidatos. Y en tu caso, José Antonio, ¿alguna recomendación o estás viendo solamente series de bebé? No, leyendo, porque creo que hay mucho interesante, pero me gustaría recomendar algo que está por venir, pero para que estén atentos, porque ¿Ya? el Centro de Estudio Horizontal sé que tiene a un grupo de tremendos profesionales que se han dedicado desde hace mucho tiempo a poner una conexión entre el derecho al medio ambiente y también el derecho constitucional, y van a publicar prontamente un muy buen trabajo que hicieron sobre cómo enfocar la discusión del medio ambiente y de los recursos naturales en la nueva Constitución. Centro de Estudio Horizontal viene en camino para que se metan y lo sigan en sus redes sociales, porque es un trabajo excelente con muy buenos profesionales que conozco personalmente. Perfecto, gracias, José Antonio. Bueno, le dije el alcance de bebé porque antes de comenzar la transmisión de este programa, José Antonio nos presentó a su hijo Pedro, así que por eso iba la broma. Bueno, eso, estimado. Camila quiere hacerle la última pregunta para ya ir despidiendo este programa. Bueno, para finalizar el programa, esta es una pregunta para ambos. Comencemos contigo, Hernán. ¿Por qué deberían votar por ti? ¿Por qué deberían votar por mí? Una buena pregunta. Bueno, básicamente porque estoy comprometido, he demostrado que mis intenciones personales no son ni hacerme de dinero, ni de fama, ni nada de eso, sino servir. Y eso es lo que he tratado de hacer con mi vida, servir primero con los pescadores artesanales. Yo inicialmente, mi inicio como profesional fue en el mundo de la salmonera, en una empresa que en aquella época era una transnacional importante, Marine Harvest, que era de Unilever, pero eso a mí no me llenó. Yo creo que hay personas que estamos hechas, nacemos con el sentimiento de la vocación de servicio, y también otra de mis características es que no tengo miedo. Soy una persona un poco nerviosa a veces para hablar, pero enfrento las situaciones de tú a tú nomás y con convicción y con fe de que lo estamos haciendo por el bien común y por las nuevas generaciones que se vienen. Esas son dos de mis cualidades, de mis virtudes, y les pongo al servicio para esta nueva constitución. Perfecto. Súper, muchas gracias, Hernán. Y José Antonio, ¿por qué deberían votar por ti? Mira,
a ver, principalmente por dos razones. Primero, porque creo que esto cuesta a uno, porque es como tratar de venderse, pero primero porque creo que soy un buen profesional, un profesional joven y con una profundísima vocación de servicio público. Yo, al igual que Hernán, partí en el mundo privado como abogado en un estudio de abogados bien encopetado y a los pocos años me di cuenta que esto no era lo que me llenaba y me he dedicado a lo público y sobre todo a participar en política, que creo que hay que dignificar la política y el hecho de solo hablar de las pestes que son los políticos y la política ayuda poco a contribuir. Y segundo, porque creo que tengo dos características que se necesitan para este proceso constituyente. Primero, apertura al diálogo, que yo creo que es fundamental. Quienes no estén por conversar y por encontrar puntos en común con personas que no necesariamente piensan como ellos, van a condenarnos a que se repitan las situaciones que vemos todos los días en el Congreso. Y segundo, porque me tocó trabajar en una propuesta del Centro de Estudio Horizontal para este proceso constituyente de todo, en el fondo de todo lo que queremos como constitución. Tengo una visión para el país que queremos, para la constitución que queremos, y creo que eso es muy importante. O sea, yo tengo una preocupación profunda y genuina por compromiso ambiental y por avanzar hacia un desarrollo sustentable en la nueva constitución, pero no me quedo ahí. O sea, hay muchísimo más y es una visión de país que yo quiero llevar a este proceso constituyente. Perfecto, muchas gracias a ambos por venderse, como dijo José Antonio, pero es importante que la ciudadanía los conozca y, bueno, además que de conocer su trayectoria, los énfasis o los puntos a destacar de cada propuesta. Así que con esto les damos las gracias a José Antonio, a Hernán, por participar de esta segunda temporada de nuestro podcast, como ya saben, ya enfocado en el proceso constituyente, y también le doy las gracias a Camila, que se ha sumado de buena forma, con preguntas muy agudas en este programa. Así que muchas gracias a los tres en este caso. Gracias a ustedes, a todos. Y mucha suerte, José Antonio. Muchas gracias, Hernán. Saludos para ti, que te vaya muy bien, y gracias, Waldo y Camila, por la entrevista. Perfecto. Muchas gracias. Y, Camila. bueno, y siempre a Codex Verde lo seguimos, un gran medio que pone en valor el tema ambiental, así que también un gran abrazo al equipo, a Camila y a Waldo, por supuesto. Antes de finalizar el capítulo de hoy, quiero recordarles que la segunda temporada de la década del cambio es apoyada por la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, por la consultora Cyclo, quienes trabajan en análisis de ciclo de vida y cálculos de huellas ambientales, ecodiseño y docencia, y que además ellos pertenecen a la red Basura Cero de la Fundación Basura y OpenBioChef de la Universidad de Chile. Y nuestro podcast también es apoyado por Landscape Consultores, quienes son especialistas en gestión y normativa ambiental, sustentabilidad, manejo y gestión del paisaje y territorio, y capacitaciones en todas estas áreas. Para mayor información de estas organizaciones que apoyan nuestro podcast, les dejaremos los enlaces en nuestro canal de YouTube. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.